Hoy estamos en nuestro discipulado en la colonia Casas Reales, así que les agradecemos que estén con nosotros, que tengan en su corazón el poder reunirse a través de internet, y los que están aquí presentes, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy. Semanas pasadas, ya llevamos aproximadamente 7 meses desde que comenzamos las reuniones aquí, días más, días menos, pero en los últimos 3 o 4 meses se ha visto ese empuje, ese ánimo, ese deseo de aprender, ¿verdad? Esa hambre que Dios pone en nuestros corazones para seguir entendiendo la palabra de Dios, y ha tomado fuerza este discipulado. Así que estamos viendo temas básicos dentro de la fe cristiana, pero que posiblemente muchos no los habíamos visto desde la perspectiva en que lo estamos viendo. De una manera sencilla estamos abordando doctrinas, ¿verdad? Profundas, pero a manera de que ustedes puedan comprenderlas y vivirlas. Y dentro de ello ya vimos el perdón, ya vimos el arrepentimiento, ya vimos la fe, entre otros temas más. Y el día de hoy quiero comenzar a ver el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ya entendimos que la fe proviene de Cristo, que es Cristo el autor y el consumador de mi fe, que la fe y la salvación viene a través de la obra de Cristo en la cruz, que necesito arrepentirme y que Dios es un Dios que nos perdona. Dios es un Dios que, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero después de que nosotros venimos a la fe en Jesús, después de que nosotros entendimos el mensaje de Jesús, entendimos la cruz como esa señal, ¿verdad?, de mi transformación y de mi salvación, ¿qué sigue? ¿Qué hay después de ello? ¿Qué viene ahora como paso siguiente después de todo lo que viene alrededor de esto? Pues ahora viene la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Por qué asistimos los días domingos a un lugar de reunión? Y vamos a ver cosas preciosas en este tema de la iglesia. Dentro de la teología se le llama eclesiología, pero no lo voy a ver así tan profundamente, sino lo vamos a ver a grandes rasgos, lo que significa la iglesia, para que podamos comprenderlo. Así que síganme con mucho cuidado. Si tienen ya ahí sus libretas, sus plumas, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a definir primeramente qué es la iglesia. La definición de la iglesia básicamente es la comunidad de creyentes verdaderos. Así lo puedes apuntar si estás tomando nota. La iglesia es la comunidad de creyentes verdaderos. Comunidad de creyentes verdaderos. Y vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 18, para comenzar a entender quién fundó y quién comenzó la iglesia. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Si todo lo tenemos, vamos a darle lectura. Mateo 16, versículo 18. Si la mayoría lo tiene, me dice amén. Dice de esta manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. Este simple versículo se malinterpretó a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, ya que la iglesia tradicional nos ha enseñado que el fundador de la iglesia, y donde la iglesia fue colocada y fue establecida, fue un hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro. Pero esto pasa a raíz de un desconocimiento de la palabra de Dios, de un desconocimiento de un estudio serio de las palabras en el original, que quiero llevar rápidamente ahorita a estudiarlo de una manera pausada, seria, y yéndonos al original en las palabras. Así que vamos a ir desglosando poco a poco este pasaje para entender quién funda la iglesia. Mateo 16, 18, una vez más vamos a darle lectura. Y dice: y yo también te digo. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo: yo también te digo. ¿Y a quién le está hablando? A Pedro, el apóstol. ¿Que tú eres quién? Pedro. Tenemos que comprender que en los idiomas originales, recordemos cuando empezamos nuestro estudio, las palabras en el español no son las mismas que en el idioma original. La Biblia se escribió en 3 idiomas principales: hebreo, griego
y poco de arameo, que era lo que Jesucristo también hablaba. Aquí la palabra en el original donde dice que tú eres Pedro es la palabra griega Petros. Si puedes escribirla ahí, por favor, en tu libreta, es algo importantísimo. Tú eres Petros, tú eres una piedra, tú eres Petros. Pedro es Petros en el griego. Petros. ¿Y qué es esta palabra Petros en el griego? ¿A qué se refiere la palabra Petros? Así cuando tú sales allá afuera, si alguna vez construyeron y vieron gravas, hay unas gravas bien pequeñitas, si las han visto, si las han ubicado, sean rojas o grises. Cuando tú tomas esa gravita, ves que te cuesta trabajo levantarla, ¿verdad que no? Necesitas una carretilla o algo para poder llevarla, ¿verdad? Porque es muy liviana, es muy pequeña. La palabra Petros, la palabra Petros es una piedra pequeñita, significa una roca chiquitita, algo pequeño. Entonces vamos a ir desmenuzando y entendiendo lo que dice aquí. Yo te digo que tú eres una piedra chiquita, yo te digo que tú eres Petros, yo te digo que tú eres Pedros, pero después introduce una palabra que dice: y sobre esta roca. Subraya roca y en tu libreta apunta que en el griego roca es la palabra Petra. Roca en el griego es la palabra Petra. Pero a diferencia de Petros o de Pedro, Petra es una roca grandísima, es una roca inmensa. ¿Alguna vez alguien ha ido a una cantera donde se rompe piedra? ¿Verdad? Hay unas piedras grandotas que son con las que construimos a veces la mampostería. Pues esas rocas, a esas rocas se refiere la palabra Petra. Vamos desmenuzando entonces brevemente esto. Dice: entonces le respondió Jesús, estamos en el versículo 18. Yo también te digo que tú eres una piedra chiquita y sobre esta roca inmensa edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Después dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia católica, apostólica, romana a lo largo de los siglos enseñó que Jesucristo estaba diciéndole a Pedro que Pedro iba a ser el fundador de la iglesia, y aquí se funda la enseñanza del papado. Dicen que Pedro fue el primer papa y después de Pedro fue sucediéndole los papas, y de ahí tenemos al Papa 1, Papa 2, a Francisco 1, Francisco 2, ¿verdad? Consecutivamente, etcétera, etcétera, por los siglos, por esta enseñanza de sucesión apostólica, de sucesión del papado. Pero si vemos verdaderamente las palabras en el original, nos damos cuenta de que Jesucristo no estaba encargándole a Pedro el fundar una iglesia. La tradición enseña también que se fundó en Roma, que en Roma fue el lugar donde la iglesia inició y de ahí se propagó por el tiempo, aunque Hechos nos dice que verdaderamente se fundó en Antioquía y no en Roma. Y que las primeras personas que se reunían en las iglesias no se les llamaba católicos, no se les llamaba testigos de Jehová, mormones, se les llamó por primera vez cristianos, porque seguíamos a la figura ¿de quién? De Cristo. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando contrastamos la Biblia contra la tradición, nos damos cuenta que tiene más peso y valor la palabra de Dios que la misma tradición. Vamos una vez más a entender esto. Dice: yo te digo que tú eres Petros, una piedra chiquita, y sobre esta Petra. ¿A quién se estaba refiriendo Jesucristo al decir que sobre esa Petra edificaría la iglesia? A lo largo de una manera sistemática, no lo vamos a hacer hoy para no clavarnos tanto tiempo en este tema, pero a lo largo de etapa a etapa de la Biblia nos damos cuenta que Jesucristo, en todas las circunstancias y instancias, a Él se le llama que es la roca, que Él es la roca inconmovible, que Él es la roca del ángulo, que Él es la roca donde estamos sostenidos. Por lo tanto, cuando empezamos a entender lo que dice aquí, nos damos cuenta que está diciéndole: mira, Pedro, tú eres una piedra chiquitita, tú eres un hombre, ¿verdad?, común y corriente, tú eres una persona, ¿verdad?, con un carácter atrabancado, etcétera, etcétera, pero no va a caer sobre de ti esto, sino que sobre de mí, que soy la roca, dice Jesús, voy a edificar mi iglesia. La iglesia no le pertenece a Pedro, la iglesia no le pertenece al pastor Waldo, la iglesia no le pertenece al Papa Francisco, la iglesia le pertenece a Cristo. Cristo, amados santos de Dios, es la roca donde la iglesia se funda. Por lo tanto, nosotros como cristianos
como seguidores de Cristo, seguimos la iglesia de Jesucristo. Por eso cuando platicamos con los hermanos que llegan nuevos a la iglesia y nos dicen, mira, yo salí de una iglesia donde mi pastor me dijo, ¿sabes qué? Si te vas de la iglesia, te vas a condenar y te vas a ir al infierno, ¿verdad? Porque esta es la única iglesia verdadera. Nosotros les decimos, mira, no te preocupes porque la iglesia no es de él, la iglesia es de Jesús. Por lo tanto, todos los que nos reunimos en un lugar, si seguimos la palabra de Dios, somos la iglesia de Cristo. No importando que estemos aquí, en Lomas de Tecámac, en Washington, en China, somos la iglesia del Señor y no de los hombres. Me siguen, me dicen amén. Después iremos viendo de una manera más detallada esta enseñanza del papado cuando entremos a las doctrinas falsas, que va a entrar dentro del tema de la iglesia y la naturaleza de la iglesia, pero vamos a ir viendo más adelante. La pregunta hoy es, ¿quién edifica la iglesia y sobre quién se edifica la iglesia? Sobre Jesús. Di conmigo, sobre Jesús. Jesús es la roca de la iglesia. Ahora, la Septuaginta, ¿qué es esto? La Septuaginta fue una traducción de los escritos hebreos para que se pudiera leer, amados santos de Dios, en el tiempo en que fue escrita la Septuaginta. Y la Septuaginta traduce la palabra iglesia como convocar. Así escríbelo, convocar. De la palabra hebrea cajal. Convocar, de la palabra hebrea cajal, así con J. Aunque en el hebreo se pronuncia un poco feo la J o la H, se pronuncia como si estuvieras haciendo gárgaras. Se pronuncia cajal de esta manera. Entonces se pronuncia o se dice como convocación. También produce o traduce la palabra como eclesiazo, así como lo escuchaste, eclesiazo. Eclesiazo. Y significa asamblea. Asamblea. Y por último también la traduce como eclesia. Primero era cajal, segundo eclesiazo y después eclesia. Y eclesia es iglesia en el español. Literalmente, entonces, para entender qué es la iglesia, sencillamente es un grupo de personas que fueron convocadas para reunirse en el nombre de Jesús. Eso es la iglesia. Vamos a dejarlo bien cimentado en esta noche. La iglesia no son cuatro paredes. Se ha tenido la idea de que dicen vamos a la iglesia y piensan que la iglesia es un monumento enorme, piensan que la iglesia es un edificio construido, es un plano arquitectónico, pero la iglesia no son cuatro paredes. Amados santos de Dios, la iglesia es donde todos nosotros nos reunimos. ¿Qué estamos haciendo en esta noche? Estamos haciendo la iglesia. Nosotros y no el lugar es la iglesia. ¿Me siguen? Nosotros y no el lugar es la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y la iglesia se forma cuando nosotros somos convocados. Por eso qué importante que el apóstol nos dice que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque la iglesia se forma cuando el hermano Panchito, la hermana Juanita y el hermano Isaí se juntan para adorarle, para leer la palabra y para perseverar en el estudio. Y cuando estos hermanos se juntan, se forma la eclesia, la iglesia. Por eso qué importante que nos demos cita cada martes, cada jueves allá en Huicholes, cada domingo, porque estamos formando la iglesia de Cristo y no la iglesia, repito, del pastor Waldo o de cualquier otro pastor. Nosotros presidimos la iglesia, enseñamos a la iglesia, pero no es nuestra la iglesia es de Cristo. Me siguen, me dicen amén. Vamos bien hasta ahí. Existen marcas distintivas para saber que una iglesia es verdadera y que una iglesia es falsa. Y vamos a entrar a un tema que a mí me emociona por una parte, pero me entristece por otra parte. Porque así como hay iglesias verdaderas, también hay iglesias falsas. A los que nos siguen por internet y que se han dado cita para vernos a través de las redes sociales, la realidad es que hay muchas iglesias falsas. Muchas iglesias que predican todo menos el mensaje de Jesús. Y vamos a ver tres marcas que hace la iglesia
Pero antes de entrar a esas 3 marcas, quiero ver una muy importante, o sea que vamos a ver 3 más 1, que vamos a ver a grandes rasgos en esta noche, y espero que nos dé el tiempo para ver todas, si no nos vamos a concentrar en esta noche. La primera marca distintiva, que no es la que tenemos ahí apuntada, son las 3 que siguen, pero esta marca va extra a lo que quiero hablarles. Y esta marca distintiva de una iglesia, amados santos de Dios, es que predica la verdad. Predica la verdad. Pero vamos a ver algunas cosas que nos enseñan una iglesia falsa. Ustedes dirán, bueno, es que aquí vemos una lona que dice amor y verdad y dice que es iglesia. Allá al fondo, ¿verdad? Que casi entrando a lo que es Las Flores, dando vuelta hacia las torres, hay otra iglesia, ¿verdad? Aquí a la izquierda estaba viendo que había otra iglesia, ¿verdad? Hacia donde venden los pollos, se ve muy grande el lugar. O sea, hay muchas iglesias en las comunidades. Donde yo vivo también hay muchas iglesias, y a lo largo de México hay muchísimas iglesias. Ahora deja no solamente las iglesias cristianas, católicas, presbiterianas, bautistas, mormonas, de la Luz del Mundo, de los Testigos de Jehová, cientos y cientos y cientos de iglesias. ¿Cómo podemos distinguir cuál es la iglesia de Cristo y cuál es la iglesia falsa? Y aquí es donde tenemos que poner mucha atención y abrir nuestros ojos, porque cuando nosotros no entendemos, podemos meternos a una iglesia que predica la mentira. Vamos a ver algunas marcas en la Biblia, en Tito capítulo 1, acompáñenme por favor, a Tito capítulo 1, versículo del 10 al 11. Tito capítulo 1, versículo del 10 al 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Si no lo tienen, no se preocupen, pueden apuntarlo en su libreta y le voy a dar lectura. Tito 1 del 10 al 11. ¿Algunos lo hemos encontrado? Vamos a dar tiempo a buscarlo porque es un versículo importante que podamos leer. Tito es un libro pequeñito que está escondido atrás de Hebreos. Si encuentras Santiago, Pedro o Hebreos, ya la hiciste, vete un poquito atrás y vas a encontrar Tito. ¿Y dónde encuentro Hebreos y Santiago? Verá, un poquito atrás de Juan, Judas y Apocalipsis. Y está casi en los últimos libros. Bien chiquitito. Tito capítulo 1, versículo del 10 al 11. Amén, ¿lo tenemos? Ok, dice: porque hay aún muchos contumaces, ¿estamos ahí? Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ¿qué cosa? Ganancia deshonesta lo que no conviene. Una de las marcas distintivas de una falsa iglesia es que las personas que están delante enseñando van a enseñar vanidades, número 1, ¿sí me siguen? Vanidades, van a engañar, y después dice que trastornan, cambian la enseñanza, cambian lo que dice la Biblia, enseñando por ganancia deshonesta. Una de las características de la iglesia falsa es que los predicadores están predicando por dinero. La iglesia está enseñando por dinero. Que tenemos que hacer una misa de tal cosa, son 3,000 pesos. Que tenemos que orarle a los muertos, son 10,000 pesos. Hermano, venga a orar a mi casa, sí, una ofrendita. Hermano, venga a hacer otra cosa, sí, son 5,000 pesos, etcétera, etcétera. Cuando tú identificas que en un lugar se está vendiendo el evangelio, esa iglesia no puede ser una iglesia verdadera. Llámese católica, presbiteriana, testigos de Jehová, mormones o misma iglesia cristiana. Si las cosas se venden y el evangelio se vende, es una iglesia falsa. Dice también que enseñan vanidades. Yo me he topado con muchos predicadores que dicen: si no estás bien vestido, no puedes predicar delante de la congregación. Si no traes zapatos Roberts, traje Roberts, si no traes un coche del año, si no traes, ¿verdad?, ahí un portafolio de piel fina, etcétera, etcétera, no te atrevas a predicar adelante. Enseñan vanidades, enseñan cosas banales. La iglesia verdadera, amados santos de Dios, nunca va a predicar
por ganancia. Jamás va a ser el enfoque de un predicador de la palabra de Dios el tener una ganancia. Nosotros, amados santos de Dios, vamos, ¿verdad? Y como en este lugar se permitió que se abriera un lugar para la enseñanza, ¿verdad? Dios puso en el corazón de mi hermana Leonor el abrir este lugar. Y cuando llegamos aquí, ¿verdad? Tratamos de evitar en mayor posible el empezar a hablar de dinero y todo eso, porque no es legítimo el vender el evangelio. Por supuesto que vamos a ver más adelante que existe la ofrenda, que existe todo esto, pero de una manera sana y bíblica. Pero cuando el predicador comienza a poner el énfasis en el dinero solamente, en embellecer el lugar, en que sean aplaudidos, en que sean conocidos, en el glamour del lugar, amados santos de Dios, estamos ante una iglesia falsa. ¿Me siguen? Me dicen amén. Gálatas, vamos un poco más atrás. Gálatas capítulo 1. Hacia atrás de donde estabas, ve dando tus páginas. Gálatas capítulo 1. Versículo del 8 al 9. Cuando lo tengan me dicen amén. Gálatas 1 del 8 al 9. ¿Ok? Dice de esta manera, ¿lo tenemos? Me dicen amén. Para ver todos que todos lo tengamos y leerlo junto conmigo. Dice, mas si aún nosotros, ¿de quién está hablando aquí? De los apóstoles. Los apóstoles, aquí está hablando el apóstol Pablo. Vamos despacio, Gálatas 1 del 8 al 9. No se preocupen, vamos despacito. Gálatas 1 del 8 al 9. ¿Ok? Ok, dice de esta manera ahora sí. Mas si aún nosotros, está hablando el apóstol Pablo, o un que dice, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Una vez más, y vamos a detenernos un poco en este pasaje. A lo largo de los años, muchas iglesias se han levantado enseñando un evangelio diferente. Ustedes preguntarán, ¿a poco hay otro evangelio? ¿Hay otra Biblia? ¿Hay otra cosa aparte de esto? Aquí el apóstol Pablo aclara, dice, no que haya otro. No hay otro evangelio, pero algunos, amados santos de Dios, enseñan este evangelio porque pervierten el evangelio. Versículos anteriores lo pueden ver. Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio diferente. ¿Por qué hago hincapié en esto? Aquí está hablando el apóstol Pablo. Hermanito Miguel, hermanita Lucía, mis hermanos están acá adelante, Victorina, Esperanza. Si viene el apóstol Pablo y se les presenta delante de ustedes, ¿qué dice? O un ángel del cielo. O sea, está hablando de cosas celestiales, de cosas que podemos llamar incluso hasta sobrenaturales. Si un mismo ángel se les presenta, ¿cuál es la condición o cuál es la reacción del ser humano cuando ve cosas de este tipo? Lo primero que veríamos si vemos un ángel es maravillarnos y decir, Dios mío, un ángel, ¿verdad? Y trataríamos de darle adoración o algo porque estamos viendo un ser celestial de alguna manera. Esa es la condición de religiosidad del ser humano, pero Pablo te advierte y te dice en esta hora, si aún un ángel se te presenta, o el mismo apóstol Pablo, o el mismo apóstol Pedro se te presenta en sueños o en visiones o no sé cómo y te dice, mira, la cosa está así, hermano Miguel, usted se va a ir y va a levantar una iglesia porque yo le digo que usted es el nuevo apóstol de Casas Reales y va a levantar una iglesia que se va a llamar, ¿verdad?, la Santa Iglesia de Casas Reales. Y toda su familia tiene que seguirlo, ¿verdad? Y todos los que están aquí presentes van a seguirlo para fundar la verdadera iglesia de Cristo. Si lo que el ángel, si lo que el apóstol les dice no va de acuerdo con este libro, la Biblia dice sea maldito. El problema es que el ser humano cuando ve algo de este tipo se asombra, se maravilla. Por lo tanto,
comprendemos y entendemos que así como hay milagros legítimos, también hay falsificaciones de milagros. No todo, dice un dicho, lo que brilla es oro. Pero es que en mi iglesia ocurren milagros, sí, pero ¿quién te dice que esos milagros verdaderamente sean de Dios? Pero es que en mi iglesia cae polvo de oro del cielo. Pero es que se me apareció en un hot cake la imagen de no sé quién. Es que un cheto tomó la forma del gorro del papa, etcétera, etcétera. Si no va conforme a lo que dice la palabra de Dios, dice el mismo apóstol Pablo, sea maldito. ¿Qué pasó con los mormones? Con José Smith, vamos a ver en algún momento esa historia. José Smith, ¿verdad? Fue un joven que a los 14 años dice que tenía el deseo de aprender la palabra de Dios, pero en su deseo dice que se le presentó en una visión que el apóstol Pedro, Juan y el apóstol no me acuerdo quién otro, fueron 3 los que se le presentaron y que le dijeron que él era el escogido para formar la iglesia de Jesús. Después dice que se le presentó un ángel que se llamaba Moroni, hágame usted el favor. Y que este ángel Moroni le dijo que iba a encontrar unas tablillas de oro, etcétera, etcétera. Si llegan a tener en sus manos el libro del Mormón, ahí pueden ver la historia, o en internet, googleenlo ahí. Este hombre dice que vio a este ángel y que el ángel le dijo que él era el que iba a fundar la verdadera iglesia. Si él hubiera leído Gálatas 1, versículo 8, hubiera entendido que aunque se te presentara quien se te presentara, aún así fuera un ángel del cielo y no fuera de acuerdo con este libro, lo tendríamos que llamar maldito. Reprende la visión, porque esto no viene de parte de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy las iglesias falsas están constantemente diciendo que tienen visiones, sueños, etcétera, etcétera, que vieron que un dragón dio vueltas en la iglesia y que un caballo ahora andaba brincando y que ángeles alrededor, etcétera, etcétera. Yo de niño veía todo esto y decía, bueno, a mí ni un potrillo se me presenta, y ellos ven un montón de cosas, ¿verdad? Si las cosas que ellos dicen no van de acuerdo a este libro es lo que nos rige, es lo que nos guía, es lo que nos manda. Si no va de acuerdo con esto, tenemos que tener cuidado con lo que se está hablando delante de los púlpitos. Hoy se predican más experiencias que Biblia. Que hermanos, que hoy en la mañana me levanté y sentí en el espíritu, ¿verdad? Mientras me lavaba los dientes, que me van a tener que entregar sus llaves de sus coches y 5,000 pesos cada uno, porque así Dios lo quiere, mis hermanos. Así es, de verdad, se escucha así muy chistoso y todo, pero es la realidad de las iglesias hoy en día. Que hermano, que yo sentí de parte de Dios, ¿verdad? Que me van a tener que entregar su coche para el ministerio. Y muchos están cediendo ante la mentira de estos falsos predicadores y falsos maestros. La Biblia dice que si no va de acuerdo una vez más con lo que dice este libro, no podemos hacer caso a estos falsos maestros y falsos pastores. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Amén. Como antes he dicho, dice el versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí tendríamos que aclarar cuál es el evangelio de Cristo. Tendríamos que hacer una enseñanza más profunda de qué es el evangelio, pero lo vamos a ver más adelante, qué es el evangelio. Pero si cualquiera que venga y te diga que Jesucristo no murió en la cruz, o que Jesucristo tenía de novia a María Magdalena, como está de moda ahorita con lo del Código Da Vinci y con la nueva serie que salió en el 7, ¿verdad?, de María Magdalena, tanta tergiversación de la palabra de Dios que están tratando de desvirtuar el mensaje de la Biblia. Todo lo que no vaya conforme a este libro tenemos que desecharlo. Aunque haga llover oro del cielo, aunque parezcan milagros, aunque parezca bueno, si no va de acuerdo con este libro, no proviene de Dios. Es aquí donde comienza el conflicto del ser humano y del cristiano en decir, prefiero seguir las falsas enseñanzas o prefiero seguir la verdad de Dios. Y como cristianos tenemos que seguir ¿qué cosa? La verdad de Dios. Por supuesto, los que nos ven por internet, para que no crean que somos, ¿verdad?, cesacionistas. Yo sigo creyendo que Dios sigue haciendo milagros, por supuesto. Dios sigue obrando en dones, por supuesto. Dios, ¿verdad?, puede hablarnos al día de hoy, por supuesto. Pero hoy se ha llevado al extremo todo esto, al grado de que solamente buscan el beneficio propio. Los pastores, amados santos de Dios, no entienden lo que el evangelio nos dice.
Imagínense pastores que nos han dicho, ¿verdad? Que prácticamente le robemos a la iglesia. Por eso los pastores están tan tranquilos. Nosotros desde que tenemos uso de conciencia, ¿verdad? Tenemos manos, dice mi papá, tienes manos, tienes pies, pues vámonos a trabajar, hijo. Porque eso, les digo yo, les decía el domingo, ¿verdad? El que no trabaja, dice el apóstol Pablo, que no coma. Algunos dirán, bueno, ¿por qué no vino el pastor Waldo el día martes? Es que se fue a trabajar. Ay, ¿por qué no vino a la iglesia, verdad? Porque tenemos también que cubrir esas necesidades, porque hemos entendido que nosotros no estamos para extorsionarles ni robarles, estamos para enseñarles la verdad del evangelio, amados santos de Dios. Esto es una marca distintiva de una falsa iglesia, otro evangelio. Segunda de Pedro, capítulo 2, para ver otra marca distintiva de una falsa iglesia. Pedro está casi adelante, está atrás de Apocalipsis, Judas, Juan y encuentras Pedro. Son libros bien chiquititos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Ok, vamos a leerlo todos juntos. Dice, pero hubo también, escucha, hubo, ¿cuándo? Antes, ya hubo falsos profetas entre el pueblo. Y ahora introduce el tiempo futuro, como habrá entre vosotros, ¿qué cosa? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. Antes ya hubo. Ahí estaba el profeta Baal, el Balaam. ¿Recuerdan cuando querían profetizar algo en contra del pueblo de Dios y que la burra le habló? Un burro le habló como un milagro a Balaam, porque hubo falsos profetas antiguamente. Hoy en día también iba a haber falsos profetas. Ahí ven en el canal 7.2 por ahí de la 1 o 12 de la tarde, que está un señor en un escritorio hablando así bien bonito. Dice, ven aquí a Río Consulado y tenemos nuestra oficina para atenderte. Y nosotros, y te adivinan las cosas. ¿Sí lo han visto? Y tú llamas y le dices, mire, tengo problemas. Él te dice, no me digas nada, mira, yo sé que tienes problemas con tu esposo, que te dejó y que tiene un amante, etcétera, etcétera. Personas que de alguna manera entienden ciertas cosas de las que tú estás pasando. Pero la Biblia dice que habría falsas manifestaciones de profecía. Personas que van a venir a ustedes y que parcialmente van a conocer la verdad, pero solamente Dios puede conocer toda la verdad. Él es el que conoce todas las cosas. Como ejemplo, para que me entiendan, estoy hablando de la brujería. Para que me entiendan, por ahí de 1960 y tantos, hubo un presidente que fue asesinado, creo que fue Kennedy, si lo recuerdan, allá en Texas. Y se levantó una bruja diciendo, ¿verdad? Semanas antes, yo veo sangre en Texas. Esta persona, ¿verdad?, dijo esto, la gente empezó a pensar, bueno, ¿de qué se trata lo que está diciendo? Y después asesinan al presidente Kennedy. Pues después todas las personas estaban diciendo que esta señora era una profeta de Dios y que Dios le había revelado. Después nos dimos cuenta que esta señora dijo más cosas y que ya nada se le cumplió, solamente le atinó a una cosa en su trayectoria. Hoy en día está de moda otra señora ahí que se llama, señor, porque no es señora, llamada Moni Vidente, si la han escuchado por ahí, ¿verdad? Y no se hagan, porque si la han escuchado. Ahí en el 2 o en el 13, ¿verdad? Salía esta señora, señor, encubierta de señora, ¿verdad? Diciendo que Cruz Azul iba a ganar y que no sé qué tanto, y bueno, no ganó. Y quién sabe si gane, porque ya lleva muchas rachas sin ganar. Y entonces dicen cosas que van a suceder, pero no suceden. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que se introducirían falsos profetas, falsos maestros. Amados santos de Dios, no todo el que te diga, yo vengo de parte de Dios, va a ser de Dios. Tengan cuidado. Gracias a Dios que ustedes llegaron a una iglesia, ¿verdad?, donde tratamos de estudiar la Biblia sistemáticamente, pero no saben cuántas personas están cayendo en las garras de estos falsos profetas, de estos falsos maestros que enseñan cualquier cosa menos la palabra de Dios. Entonces vemos 3 marcas distintivas de una falsa iglesia. Número 1, buscan ganar dinero deshonestamente. Número 2, predican un evangelio diferente, aún con milagros. Y número 3, ¿qué cosa? Falsos profetas y falsos maestros. Se dan cuenta, los que nos ven por internet, vamos a hacerlo así bien personal, y los que estamos aquí, ¿se dan cuenta de la condición en la que se encuentra la iglesia hoy en día? Si ven
lo peligroso que es meterse a una iglesia hoy en día? Es peligrosísimo el entrar a una iglesia cualquiera, porque no podemos saber a ciencia cierta, así cuando entramos, si esa es una verdadera iglesia o una falsa iglesia. Y podemos ver más marcas, ¿verdad? Que no tengo ahorita el tiempo para poder decirles, donde hay conflictos entre hermanos, donde ya el pastor se metió con la del coro y ya hubo ahí adulterio y tantas cosas que hay, ¿verdad? Violaciones, de verdad cosas tan horribles que hay dentro de la iglesia. Así está la condición de la iglesia hoy en día. Por eso mi interés de que ahora que conocen las bases principales de lo que es la fe cristiana, ahora podamos comprender lo que es la iglesia verdadera. Porque la iglesia está mal y tenemos que tener cuidado en dónde nos metemos. Gracias a Dios, vuelvo a repetir, que Dios nos ha despertado y nos ha hecho entender la verdad de la palabra de Dios para no caer en las garras de estos falsos pastores y maestros. ¿Cuánto tiempo llevamos, Yailin? Vamos un poquito más adelante, unos minutos más. ¿Cuál es ahora una marca distintiva de una verdadera iglesia? Ya vimos las de la falsa iglesia. Les decía al comienzo que es que predica la verdad. La predicación correcta de la Biblia es una marca distintiva de una verdadera iglesia. Toda iglesia que predique un evangelio diferente, errado o tergiversado es una falsa iglesia. Puedo poner muchos ejemplos: los testigos de Jehová, el mormonismo, los adventistas del séptimo día han tergiversado la Biblia, han cambiado la Biblia y han enseñado un evangelio diferente, amados santos de Dios. La pregunta importante es: ¿cómo podemos diferenciar y entender cuál es la verdadera iglesia para no meterme en donde no debo? Precisamente lo vamos a entender y aprender cuando leamos y estudiemos seriamente este libro. Este libro nos va a dar el camino, va a ser como la lámpara que brilla en un lugar oscuro. Así cuando se va la luz, tú buscas tu teléfono y prendes la lamparita para poder caminar. De igual manera la Biblia es esa lámpara que brilla en el lugar oscuro para que tú sepas dónde caminar. ¿Cómo vas a saber en qué iglesia te vas a meter, si es verdadera o falsa? Con la luz de la Biblia. Dicen los salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Este libro es una luz que nos abre el paso para entender y saber dónde debemos estar. Vamos a ver más a fondo esto más adelante, así que hoy no nos vamos a detener en esto, pero hoy vamos a estudiar. Yo quise entrar con esta introducción para que viéramos la gravedad de la iglesia en la que se encuentra, pero la iglesia verdadera, ¿cuál es el propósito de la iglesia verdadera? ¿Cuáles son sus propósitos? Vamos a ver 3. Hoy creo que nada más vamos a alcanzar a ver 1 para terminar en esta noche. El primer propósito de la iglesia es el servir a Dios. Di conmigo: el servir a Dios. Nosotros le llamamos ministerios. Entonces tú puedes poner como sinónimo servir o ministerio. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Ministerio. Ministerio es una forma de servir, es una forma de servicio. A eso se refiere la palabra ministerio, para que vayamos entendiendo también las palabras que utilizamos como iglesia. Hace muchos años nos llamábamos Ministerios Visión Cristiana, y hoy el grupo que tenemos es Amor y Verdad Ministries en inglés, Amor y Verdad Ministerios. Son áreas de servicio donde servimos, y la primera área o el primer propósito que hace la iglesia es servir a Dios. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Amén. El ministerio o el servicio a Dios, y esto se enfoca en primer lugar a la adoración. 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 Hay muchos tipos de adoración. En la Biblia nos enseña muchos tipos. Hoy quiero centrarme en uno de ellos, y es con relación a la adoración hacia Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 16. Estaba allá atrásito de donde estábamos ahorita. Colosenses 3, versículo 16. (3:16). Colosenses 3:16. Ok, lo tenemos
La gran mayoría. Dice de esta manera Colosenses 3:16. Introduce este versículo de esta manera: la palabra del pastor Waldo More, así dice. La palabra de los testigos de Jehová dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Primeramente, la palabra tiene que morar ¿en dónde? En nosotros, en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y aquí introduce la adoración, cantando, di conmigo, cantando, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En primer lugar, uno de los propósitos de la iglesia es la adoración, enseñarle a la iglesia el propósito de la adoración, que muchas veces no se le ha puesto el énfasis a esta enseñanza dentro de la congregación. Dios nos ha destinado para adorar a Cristo y para adorar el nombre de Dios. Ese fue el propósito. Dice que en el cielo los ángeles adoran y le dicen a Dios que es santo, que es santo y que es santo. Cantan y adoran. Nosotros también tenemos ese propósito como iglesia, como dice Efesios 1:12. Acompáñenme por favor. Ve un poco más atrás también. Efesios. Tenías Colosenses, después Filipenses y después Efesios 1:12. Efesios 1:12, lo tienen, me dicen amén. Dice, a fin de que seamos, ¿cuál es el fin? Para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El propósito de la alabanza es la alabanza de Dios y no nosotros, ni nuestra alabanza. La adoración en la iglesia no es meramente preparación, no es meramente glamour, no es meramente el decir, ¿verdad? Tocan bien bonito. No es meramente decir, hay varios instrumentos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros cantamos, lo estamos haciendo para la alabanza ¿de quién? Tenemos que tener entonces importancia en qué estamos cantando a nuestro Dios. ¿Me siguen? Me dicen amén. Por eso Pablo en Efesios ahí mismo 5, acompáñenme, versículo 16 y 19, 16 al 19, Efesios 5, 16 al 19. ¿Lo tenemos todos? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Empieza con un consejo. ¿Qué dice? Que aproveches ¿qué? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nos lo dice en el versículo 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Dice el versículo 19, ¿cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La iglesia, amados santos de Dios, debe de tener un énfasis, pero no hacerlo, ¿verdad? Una devoción, ¿cómo explicarlo? Ponerlo en primer lugar, porque las tres marcas que vamos a ver están en el mismo lugar. Pero la alabanza es importante dentro de la iglesia. El aprender a cantar, el aprender a adorarle, el aprender a saber que lo estamos haciendo para Él. Cuando ustedes se dan cuenta, los cristianos, los que ya llevamos tiempo en el evangelio lo sabemos, los que son nuevos no tanto, ¿verdad? Nosotros cuando escuchamos música, escuchamos o tratamos de escuchar música que exalte el nombre de Dios, que alabe el nombre de Dios, que hable acerca de Cristo. Y esto, para aclarar, no está peleado en lo absoluto con los ritmos. No tiene nada que ver la alabanza a Dios con los ritmos, amados santos de Dios. Lo que tenemos que ver es que lo que se está cantando exalte y adore ¿a quién? Y no a mí solamente, y no a mi gusto solamente, y no a lo que yo quiero solamente, sino que lo que hacemos exalte el nombre de Dios. Yo recuerdo que a los 13, 14 años de edad, si me vieran a esa edad, por ahí en Facebook tengo una foto, a los que me tienen en Facebook, si me vieran a esa edad, yo empecé cantando rap.
aunque ahorita me vean así con camisita y todo, me vestía con unas playeras que parecían vestidos de Cenicienta en aquel tiempo. Hasta la rodilla me llegaban. Unos pantalones que cabían como 4 Isaís en esos pantalones. De verdad, se los digo así. Unos tenis, ¿verdad? Así medio raros y mi gorra plana de lado y yo me sentía soñado en aquel tiempo. Y fui llamado a través de esa música. Conocí y aprendí mucho del evangelio a través de esa música y ayudamos a que jóvenes llegaran al evangelismo y llegaran a la iglesia a través de esa música. Por lo consiguiente, yo fui madurando en el evangelio y entendiendo la palabra de Dios, y eso ya no fue algo que me llenaba a mí. No lo condeno ni digo que está mal, pero ya no me llenaba al grado que lo hace ahorita el tocar con ustedes y cantar las alabanzas como lo hacemos. Pero en aquel tiempo yo empecé de esta manera y muchos jóvenes llegaron al evangelio, y uno de ellos es muy conocido. Quizás estoy hablando de música de chavos, ¿verdad? No sé si lo hayan escuchado alguna vez. Se llama Marto, el muchacho, que es hijo de uno de los pastores de Vida Nueva para el Mundo, que se llama el pastor Martín Maldonado Kellenberger. Es un cantante de rap cristiano que al día de hoy ayuda a que muchos jóvenes que están en situación de calle, en situación de drogas, etcétera, etcétera, ahí en la Buenos Aires, allá en el centro, lleguen a congregarse a ese lugar a través de este tipo de música que adora en todo lo que dice la gloria de Dios. Entonces no tiene que ver nada al estilo. Lo que importa es ¿qué cosa? Que la palabra sea y adore ¿a quién? A Dios. Debe ser un enfoque y un énfasis en la iglesia, amados santos de Dios, porque para eso fuimos creados. Que los cánticos adoren a Dios, que la alabanza adore a Dios. Por supuesto, aquí adelante no nos vamos a cantar rap ni nada de eso, ¿verdad? Que se vería medio raro que yo empiece a decirles a ustedes yo y levanten las manos. Imagínense cómo sería esto, ¿verdad? Sabemos que hay lugares y formas de poder cantar y adorar, y la iglesia dice que nos invita a que sea como con cantos, himnos espirituales, que alabemos a Dios en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios. Que en la congregación, ¿verdad? En vez de traer un éxtasis, que la gente se emocione y en su carne empiece a dar vueltas como locos, etcétera, etcétera. Esto no es el propósito de la alabanza. El propósito de la alabanza es cuando ustedes escuchen las canciones, sean llenos en sus corazones. Que si vienen desanimados a través de la adoración, ¿verdad? El Espíritu Santo pueda consolar sus corazones. Si venían enojados, ¿verdad? Y venían peleados, a través de la alabanza Dios pueda calmar sus corazones. Por lo tanto, es importante la alabanza dentro de la iglesia. Vamos a tomar un estudio más a profundidad después, ¿verdad? Más adelante nos vamos a detener en cada aspecto de todo esto para verlo más detalladamente, pero hoy en día vamos a cerrar hoy nuestro estudio con esto. Los siguientes dos que vamos a ver la semana que viene es que hay un servicio para los creyentes y un servicio para el mundo. El número 1 fue servir a Dios o la alabanza a Dios, servicio a los creyentes y servicio al mundo. Son 3 prioridades que tiene que tener la iglesia verdadera. Hoy cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, en esta hora te damos tantas gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, porque nos haces entender tu palabra y ahora vemos las circunstancias, la realidad en la que se encuentra la iglesia hoy en día, Señor. Qué tristeza que hoy los pastores estén buscando su beneficio. Qué tristeza que se estén prostituyendo por centavos, cuando tú nos has llamado a predicar el evangelio sin diluir. Guíanos a través de tu palabra siempre hacia la verdad, hacia la Biblia, hacia el mensaje de salvación sin diluir, Señor Jesús. Y que esta congregación naciente pueda comprender estas verdades. Hoy entendimos que una de las marcas distintivas de la iglesia verdadera es la predicación de la palabra de Dios, y que una de las cosas que hace la iglesia es adorarte. Hoy, como ejemplo, lo que escuchamos a nuestros alrededores, música que deshonra a la mujer, música que deshonra, Señor Jesús, lo que tú has creado, mi Dios, que deshonra al amor, que deshonra los valores. Tantas cosas que se han levantado, Señor Jesús, a través de la música, mi Dios, para destruir a nuestras generaciones, a nuestros jóvenes, como cuando yo, Señor, hace años viví, Señor Jesús, y experimenté
que a través de la música, Señor, del poder de la música podíamos desvirtuar y traer abajo toda una generación, Señor Jesús. Por eso qué importante es que la iglesia pueda comprender, Señor, que la alabanza es algo glorioso y es algo poderoso, Señor Jesús, para también manifestar tu gloria, Señor. Que a través, Señor, de las letras, a través de la alabanza, a través de la adoración, y no solamente de mi gusto, sino que todo sea, Señor Jesús, para glorificarte, para exaltarte, y que cuando tú seas glorificado y exaltado, Señor Jesús, la alabanza pueda servir, Señor, para transformar vidas, para traer, Señor Jesús, a las vidas, mi Dios, paz, para traer las vidas también consolación, Señor Jesús, pues lo que cantamos tiene que ser siempre la palabra de Dios. Himnos, cánticos espirituales, Señor Jesús. Deseamos siempre, mi Dios, el exaltarte, el adorarte a ti. Y te pedimos, Señor Jesús, que siempre nos permitas ir en este camino, que nunca nos dejes desviarnos de la alabanza y la adoración a ti, Señor. Que no el glamour de la música, Señor Jesús, que no, Señor, el glamour de los instrumentos, de la moda, Señor, nos lleven solamente, Señor, a cantar letras vacías, sino que lo que cantemos siempre te glorifique y te exalte, porque tú eres el dueño de nuestra adoración, Señor Jesús. Que esta iglesia naciente en Casas Reales, que la iglesia allá en Lomas de Tecámac y que las misiones que hemos de levantar a futuro siempre comprendan, Señor Jesús, el poder de la alabanza y la importancia de una alabanza de excelencia, Señor Jesús, pues no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para ti, Señor. Te damos la gloria y la alabanza y te pedimos en esta hora que nos des sabiduría para que lo que vimos hoy, que fue algo fuerte, Señor Jesús, pueda quedar en nuestras vidas, en nuestras mentes, y podamos comprender, Señor, y discernir la iglesia verdadera de la iglesia falsa. Y te agradecemos que nos permitas estar en un lugar que se preocupa por la sana doctrina y por la verdad, mi Dios. Bendecimos este hogar, Señor Jesús, y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, mi Dios.